Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 7 de la tarde, en punto, estamos dando inicio a nuestro cuarto capítulo del ciclo de entrevistas y microhistorias de Weupife TV, Archivo Popular y de los Pueblos. Para nuestros auditores, les comentamos un poco, este ya es nuestro cuarto capítulo, donde vamos haciendo entrevistas, vamos dialogando con distintos compañeros, compañeras, portavoces de una u otra manera de algún movimiento social, de alguna organización, que de una u otra manera tienen la legitimidad para poder hablar de sus movimientos, para poder hacer el análisis, ¿cierto? Y todo esto a través de la metodología, de una u otra manera, de la microhistoria, ¿ya? Es decir, nos ocupamos, no es que nos ocupemos de lo, nos ocupamos, ¿cierto?, de grandes problemáticas sociales, pero vamos a lo micro, ¿cierto?, en una dialéctica entre lo micro y lo macro, a buscar, ¿cierto?, respuestas particulares, respuestas de distintas miradas, de distintas condiciones, pero dentro de este mundo en común. Así que en el capítulo de hoy tenemos a un tremendo compañero, él es un intelectual importante de Bolivia, es sociólogo, es epistemólogo y fue también ex viceministro de Educación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Con ustedes dejamos entonces en este panel al compañero, al profesor Giovanni Samanamut. Hola Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchísimas gracias y una alegría estar aquí con ustedes en este ciclo de entrevistas para poder o compartir la experiencia, ¿no? Que nos parece fundamental para ayudar a consolidar, construir, apoyar todas las luchas que estamos teniendo hoy en nuestro continente. Así es, compañero. Bueno, como explicábamos, este ciclo de entrevistas que estamos haciendo se estructura, ¿cierto?, en tres momentos. Un primer momento que tiene que ver con la autobiografía, ¿cierto?, de nuestros compañeros o compañeras que son invitadas. Posteriormente, un segundo momento que nos habla un poco del trabajo que se ha venido realizando en concreto, ¿cierto?, sobre, en este caso, la realidad en Bolivia. Y un tercer momento que tiene que ver con el momento actual que se está viviendo en Bolivia, ¿cierto? El golpe de Estado de la derecha, el injerencismo norteamericano y principalmente hoy día algo que estamos viviendo todos en común, como es el COVID-19 y la pandemia. Sin embargo, obviamente va a depender de cada gobierno y de cada estado el manejo de esa pandemia y seguro que vamos a encontrarnos ahí con particularidades, pero con temas bastante en común. Entonces, vamos a comenzar esta entrevista con la primera parte, con la autobiografía del compañero Giovanni Samanamut. Entonces le vamos a pedir un poco que nos cuente quién es Giovanni Samanamut, de una u otra manera, cómo ingresa a la política, cómo de una u otra manera también lidera un proyecto educativo en el Estado Plurinacional de Bolivia y también quizás cómo se podría declarar el rol de los intelectuales también dentro de este tremendo proceso que inició Evo Morales por allá por el 2006, ya si no me equivoco, en una situación, ¿cierto? Una Bolivia bastante en crisis, sin derechos sociales, y todo eso tiene una historia también detrás. Cuéntanos un poco, Giovanni. Bueno, en primer lugar, mi formación básica es sociología. Durante los años 90 y era en el momento en Bolivia donde se estaba implementando las políticas neoliberales, ¿no? Nuestras primeras batallas, tanto prácticas como teóricas, implicaba la resistencia desde la universidad al modelo neoliberal. Evidentemente, este ya estaba empezando a entrar en crisis y a partir del 2000, 2003, los hitos de los movimientos sociales en Bolivia, nosotros estábamos acompañando. En el caso del Alto, sobre todo, yo vivía en el Alto en ese contexto, me tocó ser parte de todo ese proceso de movilización de lo que se llamó la guerra del gas en Bolivia y en el Alto, y fue para mí fundamental y significativo el hecho de haber estado dentro de un proceso y un conflicto complejo, de un aprendizaje muy importante para nosotros. Eso nos obligó a repensar nuestra forma de entender teóricamente, académicamente la realidad, y evidentemente tuvimos la posibilidad ya a partir de un grupo de compañeros de discusión política y teórica, pensando justamente en la importancia de acompañar estos procesos, de converger muchos de nosotros el 2005-2006 ya con la elección del presidente Evo Morales. Y en ese contexto,
el 2007 tuve la posibilidad ya dentro de la vicepresidencia de trabajar y aportar en un proyecto que implicaba la descolonización, es decir, nuestros grandes problemas de nosotros, si hablamos desde el campo de intelectual político, era cómo es que el pensamiento puede acompañar a los procesos políticos. Eso nos parecía fundamental, ya que venimos del campo académico de la formación intelectual y ya había un debate fuerte sobre el tema de la vanguardia, retaguardia, y para nosotros estaba claro que no podemos ser vanguardia. Definitivamente había que repensar el papel del intelectual. Y ahí en la vicepresidencia empezamos a tener un proyecto justamente de descolonización, donde las principales categorías que se estaban pensando y proyectando desde las organizaciones y movimientos sociales, como descolonización, Estado plurinacional, etcétera, etcétera, se convertían para nosotros en la base fundamental de la discusión, del debate y además la gestión, porque nosotros ya estábamos dentro del Estado y nuestro trabajo implicaba que todas las ideas y las propuestas que se planteaban deberían concretarse. Así es que poco a poco, discutiendo, debatiendo en ese contexto, termino ingresando el 2010 al Ministerio de Planificación como director en una breve lugar donde me tocó una tarea fundamental que era justamente construir los indicadores del vivir bien. Ese tema es un tema aparte, porque no, obviamente fue muy difícil y muy complejo, pero para que vean un poquito la idea de vincular el pensamiento como retaguardia a un proceso en movimiento, que era lo fundamental para nosotros. Y después del 2011 ingresé como director del Instituto de Investigación al Ministerio de Educación. Ya se había aprobado la ley Avelino Siñán y Elizardo Pérez y había que construir todo el proceso de transformación educativa. Todo el bagaje anterior de debate y discusión, de militancia dentro del Estado para apoyar un proceso, nos sirvió definitivamente para poder incorporar ya en la práctica toda esa discusión y el debate de la descolonización, que lo habíamos iniciado en el 2007. Entonces ya el 2001, 2011, 2012, 2013 fue fundamental porque empezamos a desarrollar el proceso ya de construcción de la educación descolonizadora, educación intercultural, intracultural, productiva, comunitaria, etcétera, etcétera. Ya no solamente en un plano de cómo acompañamos intelectualmente al proceso, sino ya de construcción de políticas específicamente en eso. Ya es otra dimensión del trabajo no solo intelectual, sino práctico y de construcción institucional. Y bueno, obviamente de ahí de un salto de viceministro de Educación Superior, donde ya el trabajo concreto significó trabajar con maestros, formación de maestros, institutos tecnológicos y organizaciones en la parte de educación intercultural, en lengua, plurilingüe. Hay toda una experiencia de por lo menos casi 4 años que me tocó ocupar el cargo. Bueno, después del 2017 ya una vez que salí de la gestión, me dediqué básicamente a la formación, ¿no? Y trabajé tanto en la formación en la escuela antiimperialista como en otras instituciones, después en la universidad. Y bueno, ahora sigo apoyando para que se pueda reforzar y implementar todo este proceso que se ha quedado en pausa, para que ojalá, yo creo que sí, estoy seguro, después de estas elecciones podamos retomar el proceso y podamos transformar la educación tal como se había diseñado, no desde un grupo de intelectuales, sino desde las grandes reivindicaciones de los movimientos sociales y las organizaciones, ¿no? Tremendo esto, compañero. En esa misma dinámica, ustedes, ¿cierto?, se plantearon un currículum, ¿cierto? Un currículum desde el punto de vista ideológico, ¿cierto? Obviamente muy compenetrado con el proyecto, ¿cierto?, del Estado plurinacional, de lo que tú acabas de mencionar, por un lado con la descolonización, por otro lado, ¿cierto?, avanzar también hacia el vivir bien o el buen vivir. Cuéntanos un poco cómo de una u otra manera se levanta ese currículum, bajo qué elementos, pero también de una u otra manera cómo se diseña una forma de que ese currículum se despliegue, ¿cierto?, en los distintos territorios, entendiendo también que los distintos territorios tienen sus propias dinámicas, tienen sus propias particularidades, sus propias diversidades, ¿cierto?, sus propios conflictos también, sus propias, de una otra manera, no matrices productivas, esa es una, pero sí formas de producir también distintas. ¿Cómo ese currículum, de una otra manera, que es parte del Estado plurinacional, ¿cierto?, tiene una bajada, ¿ya?, donde realmente se respete el derecho a la educación, o la educación sea considerada, ¿cierto?, como un derecho y no como una mercancía que está a la orden, digamos, de la oferta y la demanda?
Bueno, la gran ventaja para entender eso que tú planteas es que la reforma educativa anterior a la ley Avelino Cignani que se introdujo con el gobierno del movimiento al socialismo implicaba, como en gran parte de América Latina, una estructura basada en expertos en educación, ¿no? Los expertos en educación, los grandes organismos internacionales, definían las líneas de lo que era la educación. Y las organizaciones, digamos, indígenas, solo jugaban un papel de educación intercultural solo para indígenas. En ese sentido estaban colocadas. Y los consejos educativos de los pueblos originarios, o CEPOS, creados también por esa reforma, tenían un nivel, digamos así, inferior. Lo propio pasaba con los maestros. La gran ventaja del proceso de ruptura que empezó el 2000 en Bolivia es que toda esa gente se desplazó. Históricamente se desplazó de los lugares de toma de decisión y empezaron a surgir otras propuestas, otros proyectos y otras visiones. Es decir, de entrada, la transformación educativa se tuvo que tornar brutal, o digo plural, perdón, ante la ausencia de estos actores que habían jugado durante los últimos 30 años un papel central y más en la educación boliviana. Esa es una ventaja histórica, porque nos obliga a asumir la educación como un proyecto político. Y evidentemente, desde el punto de vista de la configuración boliviana, hay distintas organizaciones sociales que van a converger en el gobierno del movimiento al socialismo. Y ahí se empieza. Las propuestas educativas estaban planteadas desde las organizaciones de maestros, desde los consejos educativos de los pueblos indígenas originarios y desde otras perspectivas. No tomaban en cuenta un poco la participación de la universidad. Una vez una exministra dijo, Bolivia es tal vez la primera experiencia en que la universidad no participa en la reforma de la educación. Y eso era cierto, eso era significativo. Entonces, las propuestas que nosotros empezamos a asumir venían de varios lados, ¿no? Sería interesante, tal vez con más tiempo, explicar cómo la forma curricular, la estructura del currículum, deviene de un proceso de discusión y de debate de casi 4 años. Se empieza el 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y recién ahí se tiene una estructura mínima de lo que va a ser la transformación curricular. Y detrás de eso hay una enorme cantidad de propuestas de maestros, de profesores, de intelectuales también, pero sobre todo comprometidos, de profesionales también, y de ciertas concepciones y teorías que vienen desde el mundo indígena andino. Ahí hay toda una configuración bastante plural que termina convergiendo, el 2010 en una ley, pero que se transforma en el modelo educativo donde se empieza a concretizar en la forma curricular ya a partir de 2011, 2012, y se aplica de manera universal en Bolivia el 2014. Entonces hay que entender que ha sido un proceso muy largo, complejo, difícil, donde, digamos así, por una situación histórica, no se ha dependido de fuentes teóricas extranjeras que generalmente portan los profesionales en educación y de todas áreas, y tampoco hemos dependido de organismos internacionales, lo que nos ha dado una gran ventaja para diseñar un modelo curricular propio para reorganizar Bolivia. Y como teníamos una hegemonía en términos de participación de organizaciones, eso hacía absolutamente mucho más fácil el trabajo de construcción, aunque obviamente siempre había divergencias y posiciones diferentes, pero logramos posicionar eso. Ahora sí, ¿qué es lo que se ha logrado ahí? 3 niveles de concreción curricular. Un currículo que se llama intercultural, que es el currículum base, un currículo que es intracultural, que sería el currículum regionalizado, y un currículum diversificado. 3 niveles de concreción curricular. El currículum intercultural implicaba los lineamientos básicos de todo Bolivia que todos y todas debemos cumplir, pero tenía la misma validez porque cada currículum se aplica, como tú bien lo has dicho, territorialmente, y tenía que articularse o armonizarse, porque esa era la palabra, con el currículum regionalizado. El currículum regionalizado es currículum intracultural. ¿Por qué? Porque se ha dividido Bolivia en 6, 7 regiones. ¿En base a qué? En base a la lengua y la cultura. No olvidemos que el Estado plurinacional, desde el artículo primero, reconoce la existencia de los pueblos y naciones indígenas con anterioridad a la colonia, es decir, se les da una tuición anterior a la existencia de la República Boliviana. Por lo tanto, organizar el nivel curricular implicaba
darles la misma condición que el currículum base. Por lo tanto, siempre se hablaba en el sistema educativo de una armonización entre el currículum intercultural y el currículum intracultural, ¿no ve? Esa era la configuración. Ahora, como en Bolivia hay distintos planos territoriales, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, una ciudad donde la mayoría de la gente se autoidentifica como no indígena, el currículum base funcionaba y el currículum regionalizado estaba, por ejemplo, ligado a la lengua y a ciertos conocimientos. ¿En qué sentido? De que en La Paz debería hablarse el aymara como una segunda lengua base. En el área rural, donde se habla el aymara, el currículum base estaba articulado a un currículum regionalizado ligado a la cultura y a la lengua aymara. La primera lengua era la aymara y la segunda lengua era la castellana. Al revés pasaba en la ciudad. En la ciudad de La Paz, la primera lengua era la lengua castellana y la segunda lengua el aymara. Es decir, se modificaba en función del territorio. Y cada vez que avanzamos en cada territorio, La Paz, Cochabamba, otros municipios, dependiendo en qué lugar, en qué región estén, valía determinado currículum regional. Si estábamos en Cochabamba, el currículum regionalizado era el quechua. Si estábamos en la parte de Santa Cruz, el currículum regionalizado era el guaraní. Entonces, se organizaba en función del territorio, asumiendo que los pueblos indígenas preexistían a la configuración republicana. Esa era la complejidad del currículum que se logró armar, digamos, para articularlo al proyecto del Estado plurinacional. Qué interesante lo que nos cuenta, compa. Mira, un poco acá en Chile tenemos un currículum que es netamente basado en el conocimiento, ya hay un conocimiento obviamente elitista, ya un conocimiento del bloque histórico, por así decirlo, dominante, que se instala posterior o sea, desde la dictadura de 1973 en adelante, y de una u otra manera, desde el estallido social, ¿cierto? Y con hoy día, principalmente con la pandemia, ese currículum que los movimientos por la educación lo hemos venido criticando históricamente y levantando nuevas propuestas, hoy día ya demostró que no servía, porque no servía para la vida, no sirve para enfrentar, por ejemplo, una emergencia sanitaria, ¿ya? Es un currículum basado principalmente en estándares, raciotécnico, está pensado para la mano de obra, no está pensado para la liberación, ni para la perspectiva crítica, ni para la emocionalidad, cuestión que es súper importante hoy día, sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Yo lo que te quería preguntar es cómo toda esta propuesta, que es bastante interesante y que de una u otra manera se asemeja mucho a lo que los movimientos por la educación, por la defensa, digamos, de la educación pública aquí en Chile hemos venido defendiendo. ¿Cómo ese currículum de una u otra manera también se va evaluando? ¿Cómo ustedes lo evalúan? Porque, por ejemplo, acá en Chile tenemos un sistema de medición, ya que no es que al final del día no evalúa nada, solamente mide y compara resultados entre establecimientos, es decir, genera competencia, pero no genera de una u otra manera, en base a esos resultados, una mejora, ¿ya? Sino que solamente para competir, porque esa competencia de una u otra manera está asignada con lo que es los recursos monetarios, ¿cierto?, que tiene cada establecimiento. Entonces, ¿cómo de una u otra manera ese currículum ustedes lo evalúan, entendiendo que tienen una diversidad, que es un currículum pertinente, que va ¿cierto?, en la sintonía de cada espacio, pero en algún momento tiene que tener, ¿cierto?, un punto de encuentro con lo que es el proyecto, ¿cierto?, del Estado plurinacional, es decir, el proyecto de país que empuja, ¿cierto?, el gobierno? Entonces, ¿cómo ustedes evalúan o con qué herramientas, con qué mecanismos evalúan de una u otra manera el proceso educativo que están intencionando o intencionaron desde el Estado plurinacional, compa? Bueno, me pasó exactamente lo mismo que cuando dije que trabajaba en el Ministerio de Planificación, cuando tenía que hacer los indicadores del Vivir Bien. Un gran problema que nosotros hemos tenido es, de alguna manera, generar mecanismos de avance y de seguimiento, de evaluación. En la experiencia por ejemplo, de la educación descolonizadora, intercultural, plurilingüe y comunitaria, el gran problema que teníamos era justamente ese, ¿no? Yo te puedo decir hasta dónde se ha llegado, porque no se ha podido justamente desarrollar esto, porque, por ejemplo, los 3 niveles curriculares, intercultural, intracultural base, regionalizado y diversificado, el currículum diversificado todavía no se logró incorporar, era todavía una deuda pendiente.
¿Cuándo empieza el proceso de implementación de este modelo educativo? El 2014. Es decir, ahora estaríamos solamente a 6 años de su trabajo. Por lo tanto, una evaluación en 6 años era todavía muy compleja. ¿Qué había que hacer? Había que seguir avanzando en la construcción, porque faltaba muchos elementos todavía en la armonización. Había problemas, por ejemplo, en las lenguas. Hay pueblos muy pequeños en Bolivia que no tienen más de 200 o más habitantes. Igual habría que respetar su lengua, pero esa lengua todavía no estaba normalizada, es decir, construida sobre una base bien organizada, con todo lo que implica una normalización de la lengua para emprender el proceso de educación en la lengua, que es desde el punto de vista de educación intracultural. Como ese proceso no estaba completo, todavía el currículum regionalizado se operaba en un nivel intermedio, todavía no era enorme. Entonces, era un proceso largo que recién había iniciado con propuestas interesantes y prácticas, pero que todavía eran difíciles de evaluar. Sin embargo, habían propuestas de construcción de indicadores de evaluación en estas dimensiones. Esa propuesta yo tal vez te la puedo graficar para que se entienda a qué nivel se ha llegado. La propuesta era construir indicadores de carácter cualitativo. ¿Cuál era el carácter fundamental de ese indicador? Que sea un indicador que se pueda medir y construir participativamente. Ese era nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque igual que pasaba con el vivir bien, al final el vivir bien no se puede consolidar en una mirada abstracta que se pueda recoger numéricamente. El vivir bien en concreto tiene que vivirse en función de cada realidad específica. Y lo mejor es recuperar esa vivencia específica de la realidad y tener a partir de eso recién una mirada global del país. Es decir, habría que partir hacia la construcción de indicadores participativos. Esto solamente está discutido en el plano teórico. No hemos podido avanzar. Sin embargo, en el Ministerio de Educación ya había y hay documentos que plantean indicadores de esta naturaleza, pero nunca se lograron concretizar, y hay que ser claro. Luego vino todo lo que conocemos ahora, y me imagino que eso debe estar archivado, parado y anulado. Por eso es que los procesos tienen que durar largo tiempo. 6 años para la implementación del modelo es muy poquito para lo que el gran papel que implica transformar la educación. Entonces nos quedamos en un camino inicial, diría yo, que había un proyecto de querer evaluar. Lo máximo que se logró es una evaluación estándar que también se da en Chile, que es el IESE, que se hizo una evaluación, pero eso, como tú sabes perfectamente, mide algunos parámetros de educación estandarizada, no llega más adentro, no toca las aristas fuertes del proceso, la descolonización, la educación comunitaria, y lamentablemente no tenemos unos indicadores que nos puedan dar un estado de situación. Y en ese interín de construir, de aportar, se viene el golpe y ahorita no sabemos en qué situación está. Por eso hay que apostar por continuar y retomar esas tareas, ¿no? Es retomar esas tareas y tal vez ahí sí ofrecer elementos más concretos, pero se nos ha ocurrido, se ha intentado hacer, se ha discutido en el nivel teórico, hay documentos teóricos al respecto, pero no se ha podido implementar de manera, digamos, así como una medición en el campo y en el terreno. Así es. Mira, por ejemplo, acá en Chile, desde el 73 en adelante, que no tenemos un proyecto, digamos, de educación como país, un proyecto de la educación como algo integral, ¿ya? Entonces, de una u otra manera, ha costado un poco levantar un relato en común, ¿cierto? Aunque hoy día, ¿cierto? La educación ya que en Chile, de una u otra manera, la educación crítica ha logrado posicionarse. Las grandes crisis que ha tenido el neoliberalismo en este país del 2006 en adelante han sido por erupciones, ¿cierto? De los movimientos por la educación, ¿ya? Otra cosa es que no hemos tenido consolidarla, pero sin duda la educación siempre ha sido como la punta de donde se han levantado la crisis la crisis del modelo, ¿ya? Por lo mismo, imagínate que el golpe a nosotros nos deja un sistema escolar dividido en tres, un sistema, ¿cierto?, público, que deja de ser, digamos, público porque el Estado deja de promover, ¿cierto?, y de asegurar esto como un derecho, sino que solamente baja algunos recursos y la línea, pero después es un sostenedor, ¿cierto?, en los municipios que se hace cargo. Por otro lado, tenemos un sistema compartido, es decir, de particular subvencionado, donde a un particular, ¿cierto?, se le da la posibilidad
de poder levantar o abrir un colegio, y el Estado le coloca todos los recursos económicos para que éste, ¿cierto?, lo administre a su manera, bajo su lógica, con una personalidad jurídica, ¿cierto?, con una autonomía de una otra manera. Y por otro lado tenemos un tercer sistema, que es el sistema privado, que ahí es donde va de una u otra manera los niños y las niñas, ¿cierto? Que sus padres tienen grandes recursos, que pertenecen, ¿cierto?, al porcentaje más minoritario del país, pero el que tiene la mayor concentración de riqueza, y eso de una u otra manera refleja sin duda una realidad educativa bastante desigual, o sea, el solo ver cómo está de una u otra manera configurado el sistema con estos tres grandes dimensiones, ya nos habla de que hay segregación, hay grandes diferencias. ¿Cómo era antiguamente el sistema, la estructura en Bolivia antes de la llegada, ¿cierto?, del presidente Evo Morales, y de una otra manera después cómo se generó esa administración? ¿Ustedes tienen, por ejemplo, establecimientos particulares o particulares subvencionados? ¿Cómo se ve eso en Bolivia? Bueno, lo que pasaba en Bolivia era que, digamos, la reforma educativa a la que obviamente nosotros se bautizó como neoliberal, que empezó en los 90, tenía un objetivo claro: desmovilizar el conjunto de sindicatos de profesores, porque su diagnóstico decía lo siguiente, que el mal de la educación son los profesores. Evidentemente, los sindicatos de profesores en toda América Latina siempre han sido un contrapeso al poder, digamos, del Estado, ¿no? Y eso por una tradición que tiene que ver obviamente de mucho más antes. La nuestra llegaba desde el 52 hacia adelante, donde ya había el escalafón de los maestros que les garantiza, digamos, el salario, los derechos, y eso se mantiene. Como no había manera de poder romper con esa estructura sindical en Bolivia, porque era muy fuerte en términos de organización y de movimiento, se hace otro tipo de ruptura. ¿Cuál es? La primera ruptura es anular un poquito la educación secundaria. ¿Para qué? Para concentrarse en la educación primaria y hacer que la educación fiscal y los maestros se concentren en la primaria y liberalizar la educación secundaria. Ese era el objetivo. Dos, transferir la formación de maestros a las universidades públicas y privadas, con lo cual volvías a la formación de maestro en un elemento subsidiario y secundario, cosa que no tenía desde principios del siglo en Bolivia, porque de ahí había una autonomía muy fuerte de formación de maestros, que se llamaba normal, ahora se llama Escuela de Formación de Maestros, que le daba una autonomía a los maestros. ¿No? Los maestros en Bolivia han tenido una enorme participación intelectual en las reformas educativas, desde la experiencia de Guarizata, comandado por un indígena y un maestro normalista, salido de la formación. Todas las experiencias Guarizata, Caiza B, el Código del 55, en parte han sido intelectualmente producidas por profesores que han salido de normales de maestros, ¿no? Esto hasta los años 70. Luego, con la introducción del neoliberalismo, se desarma completamente esta formación y los maestros empiezan a tener una menor participación. Por eso es que el 90 los trae muy batallados y muy cansados y se les trata de dar ese corte, ¿no? La educación, obviamente, en Bolivia, justamente producto de esa gran lucha sindical, se está dividida también, como en todas partes del mundo, entre público y privado, pero hay una gran diferencia. En Bolivia, un maestro que sale de un instituto de formación público o normal o escuela superior de formación de maestros es el único que puede trabajar en una escuela pública. En una escuela pública no puede ingresar un profesional que no sea formado en una escuela de formación de maestros. Eso era fuerte y sigue siendo fuerte para nosotros, a diferencia de otros países donde tal vez otros profesionales pueden ingresar. Otra característica de Bolivia es que la formación de maestros está hecha exclusivamente por maestros. No entran profesionales que no sean formados con los maestros para ser docentes. Ahora, por eso es que la estrategia neoliberal era hacer que las normales entren a formar parte de la universidad y los docentes universitarios los formen a los maestros. Esa experiencia duró 5 años y se acabó, producto de la lucha, sobre todo de los maestros. Por eso es que en la época de Evo Morales y con la ley 070, los derechos de los maestros se incorporan y se vuelven mucho más, digamos, más consolidados. Sobre todo, se estructura toda una formación solo de maestros, no solo de licenciatura, porque antes las normales formaban técnicos superiores. Ahora se crea escuelas superiores de formación de maestros con grado de licenciatura. Ahí se les jerarquiza la formación de maestros. Es más,
Se crea la universidad pedagógica, solo para maestros, que da especialidad, maestrías y tendría que dar doctorado. Tiene 5 años de creación. Tercera cosa, el escalafón, que es la estructura sindical y de garantía de derechos de los maestros, se garantiza en la ley 070. Es decir, la ley garantiza el escalafón y por lo tanto los derechos sindicales y de organización y derechos laborales de los maestros. Y ahí se cierra el ciclo, ¿no? Ahora, en ese sentido, se mantiene la educación privada todavía, escuelas, pero una tendencia en Bolivia, por lo menos hasta el año 2018, era que se cerraban las escuelas privadas, ¿no? Y ya no, y las escuelas privadas estaban empezando a cerrarse, que era el único indicador que había en América Latina. En América Latina, más bien, la educación privada estaba creciendo frente a la pública, pero en Bolivia, hasta el 2018-19, los indicadores decían que se estaba reduciendo. Eso quiere decir que evidentemente la lucha y la pelea de la construcción de un sistema de educación público iba por otros lados porque el Estado empezaba a fomentar. Por lo menos ese era, digamos, el contexto en el cual se desarrolla la propuesta educativa en Bolivia, ¿no? Tremenda diferencia que tenemos con nuestro país, ya precisamente, bueno, Chile es como en varios lados lo dicen, es una de las cunas, ¿cierto? Uno de los laboratorios del neoliberalismo y principalmente en esta zona, ¿cierto? De nuestra América. Por tanto, igual hay muchos países que recién van a, que de una otra manera todavía si bien han tenido cierto gobierno socialdemócrata, ¿cierto? Y todo eso, pero de una otra manera la educación se seguía manteniendo de una u otra manera resguardado, promovido, ¿cierto? Por el Estado, ¿ya? A diferencia de acá, que como tú dices, ¿cierto? Desde la dictadura en adelante vamos ya en un 35%, imagínate, de educación pública. ¿Ya? Es decir, ha pasado todo lo contrario, la educación pública se ha jibarizado y se le ha entregado, ¿cierto? Se le ha delegado desde el Estado que tenemos, que es un Estado subsidiario, ¿cierto? Con una democracia tutelada por el empresariado, ¿cierto? Por lo tanto, siempre todo ha ido en esa lógica. De cierta forma, cómo los privados, ¿cierto?, generan un mecanismo para que los fondos públicos se les vayan a ellos, ¿cierto?, traspasando. Desde el sistema de pensiones lo tenemos de esa manera, que una especie de extractivismo social, ¿cierto?, pasando por la educación, pasando por la salud, pasando por la vivienda. Es decir, esos son los costos que estamos viviendo en Chile, y lo que ha llevado de una u otra manera también a despertar a partir del 18 de octubre, donde los principales pilares del neoliberalismo se han visto sumamente cuestionados, ¿ya? Por los movimientos sociales y por los vecinos y vecinas en general. En ese marco, compañero, ¿cómo, bueno, pensando un poco en lo que plantea Mariátegui, ¿cierto?, de que el problema de la educación no se puede entender sino como un problema económico-social, ¿cierto? Y que en definitiva no vamos a tener un sistema de educación distinto si es que no hay un orden también distinto, es decir, es una lucha que va más allá, digamos, de lo sectorial, o sea, es como la educación se transforma, ¿cierto?, en un derrotero de lucha de la sociedad en general. Y en ese ámbito también está muy ligado, ¿cierto?, al financiamiento de la educación. Acá en Chile nosotros tenemos un financiamiento vía voucher, vía mercado, ¿ya? Es decir, se financia la educación, se financian los establecimientos de acuerdo a cómo les vaya en esta prueba que te decía yo, que es el CIMSE, que es una prueba estandarizada, ¿cierto?, que no evalúa, sino que mide solamente, y como le vaya a ese establecimiento, tiene recursos o se le quita recursos, se le premia o se le castiga, es decir, es una evaluación que no es una evaluación, tiene nombre de evaluación, que no es formativa, sino que claramente es punitiva, porque a las escuelas se les castiga de una u otra manera por no avanzar en los aprendizajes y se les va quitando recursos, ¿ya? Entonces las escuelas no tienen cómo moverse, porque no tenemos, insisto, un presupuesto basado en eso, en los resultados. ¿Ya? Por ejemplo, nuestro país es un país, ¿cierto? Como se dice, una franja larga, angosta, pero bastante larga. Entonces, eso también nos genera una diversidad tremenda, pero nos mide una misma vara. Y esa misma vara, ¿cierto?, no contempla las desigualdades sociales. Por lo tanto, tenemos una desfinanciación, por así decirlo, un desfinanciamiento de la educación desde el propio Estado. Entonces, ¿cómo se financia la educación o cómo se financiaba la educación en el Estado plurinacional? ¿Qué relevancia tenía, por ejemplo, en lo que es el PIB, ¿cierto?, de la economía? ¿Cuál era la relevancia que tenía la educación, ¿cierto?, en el marco del presupuesto del Estado plurinacional?
Bueno, en el año 2017, por lo menos durante 2, 3 años, nosotros teníamos una inversión de casi, respecto al PIB, el 8%. En ese momento, en los rankings que había, que siempre se dan, nosotros ocupábamos el segundo lugar después de Cuba, porque Cuba es el lugar que invierte muchísimo más en educación. Y nosotros hemos llegado a ocupar el segundo y el tercer lugar, con un 8% respecto al PIB. Es decir, había una influencia muy importante. ¿En qué se expresaba esa inversión educativa? Sobre todo en una creación de ítems, ¿no? Ítems de maestros, ¿no? Se llegó a tener ahorita 160,000 maestros en todo el sistema educativo, ¿no? Es decir, sobre todo se han creado maestros en el área de secundaria. ¿Por qué? Porque, como te decía, en la reforma educativa, la idea era un poco hacer que los profesionales libres, es decir, romper con el sindicato para que entren a secundaria. Pero una vez que ingresa el movimiento al socialismo, se empieza a ampliar justamente la oferta de secundaria en formación de maestros. Entonces, necesitamos la creación de ítems, que creo que es fundamental. También la implementación de proyectos en la educación comunitaria o productiva, que implicaba armar algunos talleres, modelos con infraestructura para educación técnica. Además, se implementó el bachillerato técnico educativo, humanístico, que es universal, es decir, todos, absolutamente todos los bachilleres de Bolivia, públicos o privados, tendrían que salir con 2 títulos, un título en bachiller en humanidades y un título en técnico medio en cualquier formación técnica. Esa era la propuesta. Y eso implicaba también infraestructura, trabajo también de carga horaria, y ahí se invertía muchísimo, sobre todo en esos elementos, ¿no? Y eso repercutía favorablemente. Además, el salario de los docentes también subió. Si calculamos el 2005, 2000, antes de que entre Evo Morales, hasta aproximadamente el 2018, han subido el salario de los docentes en un 200%. Claro, paralelamente a todos los servidores públicos ha habido una bonanza, pero esa subida es brutal, digamos, ¿no? Un profesor ganaba, digamos, casi antes del 2005, una suerte de, digamos, al cambio actual, $70, $60 por una materia de entrada. Ahora el sueldo mínimo se hace por lo menos $350, es decir, para poder tener una relación, digamos, ¿no? El 200% del salario de los docentes que entran se subió. Entonces, todo eso implicaba una inversión de largo aliento, de largo plazo, que obviamente fue sostenido por el anterior gobierno. Bien, la prioridad era la educación pública, la prioridad era la educación a todos los lugares, y sería también largo explicarlo, enorme cantidad de programas que existían para llegar a todos los lugares y a todos los sectores, gente con discapacidad, gente de los lugares más alejados, se pensaba más en eso. No estábamos preocupados en medir la calidad, estábamos preocupados en expandir la educación a los lugares donde generalmente no se llega. Nadie piensa que las personas que tienen discapacidad pueden también necesitar educación. Había un programa para ellos. Hay gente que vive muy alejados en Bolivia, difíciles de acceder. El famoso TIBNIS, por ejemplo, un docente que da clase ahí, tiene que ir medio día en lancha o en barco para llegar a ese lugar. No hay lugar por acceso terrestre. Hay también lugares alejados donde iban profesores, mochileros, se les llama. Es decir, podemos describir una enorme cantidad de pequeños programas en los cuales estaba focalizada la educación. Es decir, ¿qué era? Llegar a todos los lugares para que la educación esté en todos los lugares, independientemente de las condiciones del terreno, dificultades económicas o limitaciones estructurales que cuente Bolivia. Ese era el objetivo. Y ahí la inversión del 8% del PIB se patentizaba, ¿no? Sí, las tremendas diferencias. Eh, bueno, compa, y ya como para cerrar un poco el tema educativo y pasar al tercer último bloque, el tema de la educación hoy día, ¿cómo está? ¿Cuáles son los riesgos que corre claramente con este golpe de Estado que sufre el Estado plurinacional, ¿cierto? A partir, si no me equivoco, del 10 de noviembre, ¿cierto? Del 2019.
¿Cómo queda todo este proyecto de la educación comunitaria, de la educación para el buen vivir, de la educación descolonizadora? Entendiendo que este golpe, ¿cierto?, trae consigo también no solamente frenar todo lo que se venía articulando, sino que también de una u otra manera no frenar, sino que buscar la fórmula también de eliminarlo, de aniquilarlo, donde se han visto eh, lo que hemos logrado ver por la prensa más independiente, los medios de contrainformación hegemónica, que hay mucho racismo por parte de la derecha y por los adherentes también de esta derecha. Entonces, eso claramente afecta a todo este proyecto que has venido mencionando con respecto a la descolonización, ¿cierto? Y al currículum pertinente. Bueno, lo primero es que estas personas que han ingresado por el golpe, digamos, primera cosa grave sobre nosotros es la desubicación total, o sea, son personas que en el fondo jamás podrían haber llegado, si no era a través de un golpe, a ocupar estos espacios de poder. Consecuencia de ese origen mal concebido, obviamente empiezan a desarmar completamente todo, con un desconocimiento brutal, con una ignorancia brutal de cosas hasta avanzadas por ellos mismos hace más de 14 años. O sea, a ese nivel se está llegando, digamos, ¿no? No solamente es un ataque a lo que se ha hecho estos 14 años, sino por la mala comprensión de lo que ha sido la transformación educativa en estos 14 años, incluso afectan lo que ellos han hecho hace mucho tiempo, que son bases que uno también retoma porque tienen que ver con otras orientaciones. Hasta ese nivel se llega. ¿Cuáles son las consecuencias? Primera consecuencia, la radical diferencia entre pobres y ricos. Eso es fundamental. Al haber incorporado, en principio, haber anulado, digamos, la educación y haber decidido entrar a una educación virtual, lo único que ha hecho es negar toda la educación que se podía dar, por ejemplo, al área rural. Porque en el área rural en Bolivia hay todavía poco acceso a Internet. Por ponerte solamente un ejemplo, digamos, ¿no? Las estimaciones de los datos en Bolivia encuentran que solamente el 40 hasta el 50% usan Internet en Bolivia. De ese 50%, por ser optimistas, el 79%, el 75% son de la ciudad y el restante son del área urbana, perdón, son del área rural. Eso quiere decir que si tú introduces sin tomar en cuenta eso, vas a generar una diferencia fundamental entre ricos y pobres, no solo eso, sino también entre campo y ciudad. Y la consecuencia de eso es una exacerbación, obviamente, del racismo también. Y además estás perdiendo la oportunidad. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen acceso a la educación no van a poder volver. Y eso lo dicen hasta los organismos internacionales. Probablemente gracias a esta reducción, anulación, clausura que se ha dado recientemente del año escolar, mucha gente al año no vuelva a la escuela. No vuelva a la escuela. Había una tasa de cobertura en Bolivia del 100% de niños en edad escolar en primaria, el 96% estaba en la escuela. Ese era un dato altísimo en Bolivia después de mucho tiempo. Yo te apuesto que eso se va a reducir. Y la otra consecuencia más dura que no han tomado para nada en cuenta, que de todo este proceso de discriminación, de segregación, de aceleración de las diferencias entre pobres y ricos, de separación entre campo y ciudad, el grupo que va a sufrir más son las mujeres. ¿No ve? Evidentemente las mujeres van a, todo lo que se ha ganado en términos de incorporación a la escuela, a la educación, van a perder porque el subsecuente machismo que se genera, el patriarcado que se plantea en todos los países, va a hacer que los grupos más vulnerables, en este caso las mujeres, se excluyan mucho más que los hombres de la escuela. Entonces, todos esos fenómenos se han logrado, ¿no ve?, en una incapacidad total de este gobierno y sin tomar en cuenta, ¿no ve?, sin tomar en cuenta que también ha habido un ataque frontal político ideológico a lo que implica la descolonización y todo lo demás, asumiendo que era un asunto político y que la educación es un asunto técnico. El discurso que tú debes conocer perfectamente porque todos repiten exactamente lo mismo en todos los lugares. Siempre plantean esa idea para descalificar. Entonces, con ese argumento se han despedido compañeros que ni siquiera trabajaban en ese nivel y también se han dejado de lado muchas políticas que no implicaban esos elementos. Por ponerte un ejemplo, ¿no? La educación plurilingüe en Bolivia, que está en la ley 070, es una reivindicación de los pueblos indígenas que lo podemos encontrar de principios de siglo. No es un tema de ellos, ni siquiera de los neoliberales. Ahora, eso se trunca con este tipo de acciones. Y ya no sé, ese proyecto político que se había dado la forma de plurilingüismo en Bolivia, se trunca solamente por la incapacidad de comprender
y de responder. Estamos hablando de algunos elementos, ¿no? De los muchos que se pueden decir, pero para resumir, está lo calamitoso que estamos teniendo este año en Bolivia. Eso te iba a preguntar un poco, cómo este gobierno de facto, ¿cierto? Este gobierno golpista enfrentó o está enfrentando el tema de la pandemia. Para nosotros igual es importante conocer ese tipo de experiencias, porque precisamente toda la crítica que los movimientos sociales por la educación hemos venido levantando es precisamente frente a los pilares de la educación neoliberal, ya sea cierto el currículum, el financiamiento, el marco legal que permite precisamente que se genere este negocio. Por tanto, de una u otra manera para nosotros no nos sorprende las debilidades que ha mostrado el sistema, es decir, tenemos hoy día un sistema que de una u otra manera en las condiciones que está, y entendiendo, ¿cierto?, que un sistema neoliberal no está produciendo para el sistema en la forma en la cual lo estamos hoy día. Y sin ir más lejos, ¿cierto?, todas las diferencias y las injusticias sociales que ha demostrado esto. No tenemos chicos que tengan derecho, por ejemplo, todos para poder interconectarse, ¿cierto? En términos materiales hay muchas carencias, ¿ya? Por lo tanto, el derecho a la educación se aleja cada vez más en esta coyuntura, pero por otro lado también hay un tema cultural que tiene que ver con cómo uno enfrenta las tecnologías, la alfabetización digital, por así decirlo. Entonces, de una u otra manera, nosotros acá en Chile estamos viviendo lo que sabíamos que iba a pasar en algún momento, es decir, para nosotros la crisis de la educación no empieza con la pandemia ni con el 18 de octubre, sino que empieza desde el 73 en adelante, cuando empiezan a jibarizarla, cuando empiezan a desmantelarla de una u otra manera. Pero por otro lado, ustedes tienen una realidad distinta, es decir, del 2006 vienen levantando un proyecto educativo, ¿cierto?, para la gente, para los pueblos, para la dignidad, para el buen vivir, etcétera. Y hoy día están, ¿cierto?, con una dictadura, con un fundamentalismo neoliberal en la economía, ¿cierto?, desmantelando todo lo que se había construido, con un injerencismo norteamericano fuerte, ¿ya? Y eso, pues, o sea, estamos viviendo de una otra manera la misma realidad, desprotegidos de derechos sociales para enfrentar esto, pero de una otra manera para ustedes mucho más fuerte, me imagino, porque a ustedes también se le viene en conjunto con un golpe, ¿cierto? El golpe a un proyecto, en definitiva, que han venido levantando. ¿Cómo están enfrentando hoy día la pandemia COVID-19 desde la educación? Mira, lo que yo definía en algún artículo que escribí por ahí, que esto estamos nosotros en manos de unos idiotas coloniales. ¿Por qué idiotas coloniales? Porque no hay que atribuirles demasiada capacidad de razonamiento para lo que están haciendo. Es decir, son mucho más torpes de lo que nosotros asumimos. Por eso es grave nuestra situación, ¿no? O sea, no hay nada peor que alguien que ni siquiera sabe lo que está haciendo, cree que eso sabe y empieza a implementar porque tiene poder, el poder otorgado por los militares y los policías. Ese creo que es la peor desgracia que estamos viviendo ahora. Ojalá pudiéramos enfrentar una reorganización coherente de un modelo neoliberal donde hubieran intelectuales y propuestas claramente contra eso. Tenemos una desorganización total y una falta de capacidad, que a eso yo lo he denominado el fenómeno de la idiotez colonial. Eso es lo que nos está administrando. En ese sentido, hay que entender cómo estas personas han asumido la pandemia. Una de las cosas que han despreciado tremendamente es la gran capacidad que tenemos en Bolivia, sobre todo de la tradición popular, de utilizar recursos para enfrentar enfermedades que vienen de la sabiduría popular, que muchos de ellos están basados en experimentos y experiencias científicas, no son solamente improvisación, vienen de mucho antes. A nosotros nos han encerrado de manera bruta y directa, como tú lo has dicho exactamente igual, con una protección militar y policial estricta, sin ningún tipo de política que nos permita prevenir. A tal nivel llega la ignorancia de estas personas que se atreven a cuestionar el uso de ciertas medicinas tradicionales que hasta los científicos reconocen como válidas, que aquí tiene una enorme cantidad de difusión. Simplemente te puedo poner un ejemplo, la Ciudad del Alto, que ya está empezando a digamos, a retroceder en el contagio del virus, en gran parte es muy pobre y ha utilizado lo tradicional, medicinas que se conocían ancestralmente para trabajar. Ahora, nadie ha dicho que esas medicinas curan del COVID. Lo que nosotros hemos dicho, y creo que lo más sensato, es que pueden ayudar a prevenir, a generar
y a desarrollar el sistema inmunológico, que es lo que cualquier científico en el mundo lo dice de manera básica. Pero estas personas no se han atrevido a desarrollar eso. Es más, incluso tenían un viceministro que era indígena, pero que estaba con ellos, que se atrevió a hablar de ese tipo de prevención. Pero lo vetaron. O sea, a ese nivel no se le puede llamar ni siquiera un nivel racional, es una idiotez total en la que está, en manos de esos tipos estamos nosotros ahorita. Y eso lo hace más tétrico nuestra experiencia, mucho más tétrico. Entonces, ¿qué consecuencias tiene sobre el sistema educativo? Las que te he mostrado. Desastre total, desconocimiento de la realidad boliviana. Al ministro actual se le ocurre decir, vamos a modernizar, ni siquiera conoce los datos de cobertura del Internet en Bolivia. Y se va a atrever a hablar de modernización a través de educación digital, a través de plataformas, sin el conocimiento de cómo es. Ese es el nivel en el que estamos realmente nosotros. Por eso, lamentablemente, no hay manera de enfrentarlos teóricamente, porque ni eso pueden dar. Pero, como solía decir Hannah Arendt, en la banalidad del mal, el tipo más idiota es mucho más terrible que una persona racionalmente perversa. Y eso es lo que estamos experimentando. Entonces, si bien es cierto, detrás de eso está Estados Unidos, hay mucha gente que está interesada en el litio de Bolivia, por supuesto que por ahí viene el golpe, igual yo creo que hasta ellos deben estar sorprendidos del nivel de nuestros golpistas, ¿no? Deben estar azorados. Lo que te cuento no es exagerado, es realmente lo que está pasando. Y en la educación, por eso tenemos este desorden. Haber clausurado, ningún país del mundo ha clausurado la educación, ni en las mejores. El único país que ha clausurado hasta ahora es un país africano. Ni siquiera los países que tienen peores condiciones que Bolivia clausuran el año escolar. Imagínate el nivel que tenemos aquí ahorita. Prácticamente dependemos de nosotros mismos. Es un golpismo medio raro. No le gusta ejercer el gobierno, le gusta ejercer el poder a través de la fuerza. Pero prácticamente el gobierno hace rato lo abandonó. Por eso es que la gente en el Alto y en La Paz prácticamente se ha curado sola, con lo que ha podido, combinando medicinas tradicional, algunas cosas experimentales que circulan en el Internet baratas, como el dióxido de cloro, para hacerlo más rápido. Pero para nada ha habido una política realmente mínima de protección. Ni siquiera era encerrarlos y listo. Si sales, te contagias y fuera. Eso era lo más elemental, lo más bruto que se ha podido hacer. Pero hemos podido por lo menos salir adelante, porque hay una tradición. Yo creo que ahí le debemos muchísimo a esa tradición de conocimiento y saberes que nosotros hablábamos en la educación, porque parte de un proyecto, una propuesta educativa metodológica para los profesores, la recuperación de saberes y conocimientos, y justamente consistía en eso, recuperar esos saberes ancestrales que tenían que ver con las hierbas, con la medicina, que como todos sabemos, son la base de la medicina moderna. Y hace falta ser muy ignorante para negar eso y decir, no, las hierbas no sirven para nada. Pero si escuchas las declaraciones, vas a encontrar eso de las autoridades actuales. Sí, compa, la verdad que nosotros aquí no estamos alejados de esa calidad de autoridades. De hecho, yo creo que las tenemos hace bastante más tiempo también. Y realmente asusta, sorprende, pero principalmente asusta. Como dices tú, es bastante peligroso estar a cargo de personas que van a valorar mucho más el monetarismo. ¿Ya? Pues aquí ni siquiera podemos hablar de economía en este país, aquí hablamos de monetarismo. Si fueran economistas serían más inteligentes y tendrían quizás un poco mejor la administración del país, pero es monetarismo puro. Entonces, tenemos esa misma calaña, digamos, de autoridades. Y bueno, para ir cerrando, compa, esta tremenda entrevista y los elementos que nos ha ido entregando, que a nosotros también nos sirven para repensar. Nosotros estamos a puerta de un proceso plebiscitario, ya que si bien obviamente está situado por el bloque de poder y sabemos que eso tiene alcance y límites, ¿cierto?, para el proyecto popular, que en definitiva es avanzar hacia una asamblea constituyente, ese espacio también lo hemos definido muchas organizaciones como un espacio más de lucha precisamente para seguir avanzando en una constituyente social de los pueblos, libre y soberana. Y esos son los desafíos que tenemos ahora acá en Chile. Y eso también, obviamente, para los que hemos venido luchando por una educación como derecho social, también nos trae a la discusión. Es decir, hoy día nos estamos viendo sumamente golpeados, igual que ustedes,
por el tipo de gobierno que tenemos para enfrentar esto, pero también reconocemos que al mediano plazo y al largo plazo se nos abren estructuras de posibilidades que nos permiten nuevamente poder reinstalar la discusión sobre la educación que nuestro pueblo necesita. Entonces, para cerrar entonces, lo último, la última, digamos, el último nudo problemático es qué viene para Bolivia ahora, qué viene para los movimientos sociales, cuáles son de una u otra manera los desafíos, las proyecciones, cuál es la autocrítica de una u otra manera que se plantea y cómo seguir avanzando en medio de un golpe de Estado, en medio de una dictadura, en medio de la, digamos, de esta ignorancia tan preocupante que tienen hoy día las autoridades para poder manejar el tema. Bueno, digamos en el caso educativo, pese a la clausura, los maestros y las maestras han seguido trabajando. Han utilizado en el área rural, por ejemplo, herramientas alternativas como la radio. Estaban empezando a educar con radio y estaban construyendo cartillas a través de las cuales podían llegar a los lugares alejados en el área rural. Entonces, no le han hecho caso al Ministerio de Educación, han seguido nomás. Los padres igual, han seguido pagando, incluso en el plano privado, siguen pagando las clases para que sus hijos estén pasando clases, aunque ya esté clausurado el año escolar. O sea, a ese nivel de desgobierno hemos llegado. O sea, la educación se mantiene aunque lo hayan clausurado. Yo digo que más ridiculez de un golpista no puede haber, pero bueno, ahí estamos. Ahora, desde ese punto de vista, tenemos esa experiencia y hay que volver a replantear. Una de las propuestas que se tiene es utilizar toda la experiencia que ahorita están acumulando los maestros, trabajando pese a la condición de pandemia, produciendo materiales, generando alternativas, tanto urbana como rural, y recuperar eso para el año. Yo creo que hay que plantear, lo que nos queda a nosotros es la esperanza de tener otro tipo de gobierno, ¿no? Un gobierno que pueda continuar todo este proceso que se ha construido hasta ahora. Y evidentemente se está trabajando en eso, no estamos trabajando en eso, y evidentemente a partir de eso, y esperando que la gente pueda comprender que el golpe y todo el proceso anterior no ha servido más que para destrozar las cosas positivas que se han hecho. Esperemos que la gente pueda comprender que se necesita retomar esos proyectos a través de la elección. Tenemos una elección este 18 de octubre, esperemos que los golpistas no nos salgan con una sorpresa, porque ya vienen anulando desde marzo estas elecciones por tercera vez, y por eso es que las organizaciones se han enojado y casi con la furia ingresan y obligan, ¿no? Pero ha sido parado porque también entendemos que en situación tan compleja no se necesita, digamos, esto, y más bien han entendido las organizaciones y lo han planteado así, pero se necesita retomar, para mí me parece vital eso. ¿Por qué? Porque el proceso político de transformación educativa ha venido del movimiento de los profesores y de su práctica. Y durante este gobierno golpista y esta anulación o esta clausura del año escolar, igual están trabajando. Entonces, ¿qué mejor elemento que partir de eso para replantear? Y evidentemente sobre esa base, complementar con formación, con trabajo en el manejo de lo virtual, algo que se ha hecho todavía muy poco, y sobre eso se podía plantear. Me parece que el movimiento tanto de profesores y de maestros tienen eso. Y además, uno ha visto las propuestas que le han presentado al propio actual gobierno. Le han presentado propuestas en abril sobre cómo avanzar. Les han dicho cómo se debe hacer, pero han hecho caso omiso, han ido por su lado, más bien han hecho alianzas con el sector privado y han terminado arruinando y quedando mal, inclusive para sus propios militantes. Es decir, sus propios militantes que antes los apoyaban, ahora saben perfectamente el desastre que son y hasta ellos están esperando la elección, porque están diciendo, con estos nunca más. O sea, no necesita ser del movimiento social ni del MAS para negar lo que está pasando. Hay mucha gente del sector conservador, de centro, que está diciendo que salga otro, pero estos que salgan. Por lo tanto, la alternativa para muchos de todos los sectores y posiciones políticas es la elección, y eso hay que trabajar, ¿no? Gracias, compañero Giovanni Samanamut. Bueno, con eso estamos dando término a este cuarto capítulo de entrevistas y microhistorias del tiempo presente de Weupife TV, Archivo Popular y de los Pueblos. Nos despedimos desde acá y dejamos al compañero medio minuto para que pueda despedirse y entregar algún mensaje, algún saludo a quien estime. Compañero Giovanni, muchas gracias por haber participado, por haber tenido la voluntad de compartir tu experiencia y la experiencia que están viviendo los pueblos en Bolivia. Desde acá le enviamos un tremendo
y caluroso cariño, abrazo fraterno y siempre esperando que se pueda revertir esta situación por el bien de todos los pueblos de nuestra América. No, gracias a ti, Daniel. Muchísimas gracias a todos los que están allá en Chile. Hemos tenido la oportunidad de ir por lo menos una semana y estar ahí, compartir con todos ustedes, la gente que está resistiendo y construyendo un proyecto diferente de educación. Para ellos decirles que cuentan con nosotros, con el apoyo para poder intercambiar, unirnos, contarles nuestra experiencia, aprender también de su lucha, porque cada lucha nos enseña muchísimo, ¿no? Hay que seguir resistiendo. Ustedes están enfrentando una situación constituyente interesante. Es una pequeña apertura, pero no hay que desperdiciarla, ¿no? Alguna vez algunos compañeros me decían, ¿qué podemos hacer frente a este proceso? Tenemos una situación completamente adversa a la suya y no podemos lograrlo eso. Entonces, o vamos por todo o vamos por nada. Lo que hemos aprendido nosotros de los pueblos indígenas es que ellos han luchado durante muchos años con conquistas y avanzadas en cuanto habían las posibilidades y los espacios. Entonces, lo único que nosotros podemos decir es que pese a que ustedes tienen todo un arsenal de gobierno y herencia golpista mayor que nosotros, no se desanimen ante lo que tienen. Puede parecer poco, pero en la larga historia, ese es un avance significativo. Y a veces a generaciones como las nuestras nos toca hacerlo poco, pero eso poco es suficiente y en la historia se vuelve algo grandioso. Así que esperamos que sigan apostando por eso, tomen lo que les toca ahora de este proceso constituyente y estamos dispuestos aquí para apoyar, para debatir, para discutir y para unirnos, para poder seguir construyendo todo un proyecto y un proceso de liberación en América Latina. Gracias entonces, compañero Giovanni. Nos dejamos entonces. Muchas gracias también a nuestros auditores. Nos vemos la próxima semana con otro compañero u otra compañera que nos pueda compartir su experiencia en este ciclo de entrevistas y microhistoria del tiempo presente de WOPIFE TV, Archivo Popular y de los Pueblos. Muchas gracias, Giovanni, y que los pueblos manden, compañero, arriba las y los que luchan. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, que estén todos muy, muy, muy bien.